Hola, quería en primer lugar agradecer la invitación a participar de estas jornadas a toda la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia y en particular Ovidio. Para mí siempre es una satisfacción poder participar de estos eventos y sobre todo con la presencia de colegas amigos. El tema que nos convoca hoy son las epilepsias farmacoresistentes en pediatría, que realmente es un grupo de síndromes que nos generan desafíos permanentes porque trabajar con las epilepsias que no responden bien a los tratamientos sin duda, y teniendo en cuenta el impacto que esto genera en el paciente y en la familia, y por más adelantos en el tratamiento a través de nuevos fármacos y de avances en otros tratamientos no farmacológicos, continúan y tenemos en nuestra práctica diaria la dificultad de seguir trabajando con niños que presentan epilepsia y que aún la medicina, y obviamente nosotros somos parte de ella, no les ha podido resolver su problemática o la problemática tan importante que le genera las epilepsias que no responden bien a los tratamientos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, para nosotros que trabajamos en la práctica diaria con estos niños, sin duda todavía nos plantea un desafío muy importante. Con respecto a la idea de esta presentación, no solo me voy a referir a cuestiones conceptuales, a definiciones, a partir de las nuevas propuestas de terminología y definición y clasificación que nos propone la ILAE en los recientes papers de posición que han sido publicados en la revista Epilepsia el mes pasado. También voy a mostrarle algunos aspectos que tienen que ver con mi experiencia personal en relación a síndromes epilépticos, y obviamente que todo esto esta presentación es más allá de la presentación en sí, tener la posibilidad al final de la misma o en el momento de las preguntas y respuestas o comentarios, etcétera, poder ampliar y sacar más provecho a esta presentación. El término refractariedad ha sido, o sea, nos cuesta, pero lentamente la idea es dejarlo de lado, no es un término representativo, a pesar de su uso durante mucho tiempo y de la incorporación en nuestro manejo diario. El término de refractariedad ha sido reemplazado por farmacoresistencia en este grupo de síndromes, y por otro lado el concepto de los anticonvulsivos, que la traducción literal de anti-seizure medication sería o sea, fármacos anti-crisis epiléptica, ¿no? Porque el crisis epiléptica es más abarcativo y ustedes saben que las convulsiones implica un fenómeno motor, y los tipos de crisis epilépticas son mucho más que las convulsiones. Así que estos son términos que en nuestra práctica diaria tenemos que ir dejando de lado, como por ejemplo drogas antiepilépticas por fármacos anticrisis epilépticas, o en tal caso mantenerlo de convulsión
como sinónimo de crisis epiléptica, que en la realidad, como les decía, no es lo ideal, no es lo correcto. Quiero decirles que no tengo conflictos de interés a destacar, a declarar, ustedes saben muy bien que las epilepsias, en su gran mayoría, aproximadamente alrededor del 80% de ellas, se controlan muy bien con los fármacos anticonvulsivos, y más del 60% de todos los casos, las crisis remiten, desaparecen de forma permanente. Esto es un aspecto muy importante para nosotros, los neurólogos y epileptólogos. Sin embargo, todavía existen alrededor de 20%. Todo esto depende del nivel de complejidad que trabajemos. Es el porcentaje que vamos a considerar como aquellos niños que presentan epilepsias que no responden al tratamiento y que serían los verdaderamente resistentes a los fármacos, y sin duda que aquellos que trabajamos en centros de alta complejidad, el porcentaje comparado con la población general es muchísimo mayor, y yo les puedo decir que en nuestro centro, en el servicio de neurología del Hospital Garrahan, casi la mitad de los pacientes que atendemos a nuestra práctica diaria y casi la mitad de los pacientes que se internan en nuestro hospital, pacientes neurológicos, obviamente, pertenecen a pacientes o a niños con epilepsia. Así que, como ustedes ven, el porcentaje que vemos en nuestro servicio de epilepsias fármaco resistentes superan con creces al porcentaje de la población general de niños con epilepsia. Las epilepsias fármaco resistentes, obviamente que requieren un manejo multi e interdisciplinario para un adecuado manejo, y cuando uno habla de manejo se refiere a un manejo integral desde todo punto de vista, teniendo en cuenta las necesidades que tienen estos pacientes, que van mucho más allá del análisis de lo farmacológico, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino desde el punto de vista diagnóstico, me refiero en cuanto a síndrome, a tipo de crisis, a etiología, que son aspectos básicos, y al manejo, al abordaje integral que implica un niño con una epilepsia de difícil control, no solo en el paciente, sino también en su familia, el impacto que esto tiene. Por lo tanto, hay que tener una mirada muy global de la situación para poder manejar adecuadamente estos niños, y el concepto de resistencia a los fármacos es precisamente en aquellos casos que, a pesar de hacer un adecuado diagnóstico en términos de síndrome y de causa, y de haber seleccionado la medicación adecuadamente, la persistencia de las crisis genera un impacto, como les decía, muy importante en la calidad de vida del niño y de la familia. Con respecto a una definición clara de epilepsia fármaco resistente, se han generado varias propuestas, como ustedes ven aquí. Diferentes autores han considerado aquellas epilepsias fármaco resistentes que persistieron con crisis durante muchos años, habiéndose utilizado los tratamientos adecuados. Esto fue una propuesta de Jules Jensen. Luego Otsuka, en el año 88, reservó el término para aquellos pacientes con una resistencia a todos los tipos de tratamientos posibles. Cabe aclarar que también hay farmacoresistencia, no solo del punto de vista, y valga la redundancia, farmacológico, sino también
a otros tratamientos no farmacológicos, o sea, no solo la resistencia es a los fármacos, sino también a los tratamientos no farmacológicos. Smith, que es un autor, un colega alemán, autor de un libro, reconocía 6 categorías de resistencia a los fármacos y que esto es interesante, el concepto, como después yo les voy a mencionar de acuerdo a nuestra opinión o a nuestra manera de enfocar esto, que lo compartimos con el doctor Fejerman. Las categorías que eran de estas 6 verdaderamente resistentes eran las categorías 5 y 6, probablemente las iniciales podrían estar dentro de el grupo de epilepsias que no son verdaderamente resistentes a los fármacos. Y Shillman, una farmacóloga que tuve oportunidad de conocer en el Miami Children's Hospital, consideró aquellas epilepsias resistentes a los fármacos que no respondían a aquellos de primera línea en monoterapia o en combinación, o aquellos que, además de agregar fármacos de segunda línea cuando fuera necesario y durante un tiempo mínimo necesario y a niveles séricos máximos tolerados, las crisis persistían. Ellos consideraban que en estos casos debíamos definir a las epilepsias resistentes a los fármacos. Otros autores definían a las epilepsias resistentes como las que no remitían a pesar de los tratamientos y de los diagnósticos adecuados, y nosotros habíamos pensado en aquel momento, ante la propuesta oficial de la ILAE, que se definía la epilepsia resistente como aquella que no respondía al uso adecuado de los fármacos, a las máximas dosis toleradas y durante un periodo de tiempo mínimo necesario, dependiendo del tipo de epilepsia o síndrome epiléptico y con un impacto importante en la calidad de vida del paciente. La gran pregunta es cuál es la dosis máxima tolerada en cada paciente, cuál es el periodo mínimo necesario a utilizar. Bueno, son preguntas que probablemente dependan mucho de cada caso en particular, obviamente, y sabemos muy bien que hay casos individuales por muchos aspectos, y que aquí en este concepto también hay que definir o tener muy presente la etiología y, como después vamos a ver, la comorbilidad, que son aspectos muy importantes a la hora de seleccionar el fármaco que consideramos adecuado. Y como les dije anteriormente, también vemos resistencia a otros tratamientos como puede ser la dieta o la cirugía. Esta es la propuesta que nos plantea el grupo de trabajo de la ILAE, de una comisión que trabajó en estrategias terapéuticas, y ellos proponen como epilepsia farmacoresistente aquellas que no se permite el control de sus crisis con el tratamiento de 2 fármacos bien tolerados y adecuadamente seleccionados en monoterapia o en combinación. Es decir, que esta definición es interesante tenerla en cuenta, pero yo creo que a partir de esta definición nosotros nos vemos en la obligación de plantearnos, después de cumplir con este criterio de definición, cómo avanzamos desde el punto de vista del pensamiento clínico y del manejo de estos pacientes. Y todos sabemos que la posibilidad de incorporar otro fármaco, el beneficio que se puede lograr luego de que hayan fallado a 2 de ellos, como habíamos mencionado en la definición, solos o en combinación, un tercer fármaco no nos permite grandes posibilidades de mejoría. Por el contrario, las posibilidades de control de las crisis disminuye dramáticamente. Por eso el concepto de que la politerapia nos genera más dificultades que beneficios, y la epilepsia farmacoresistente parece, o la tenemos que considerar realmente, porque es lo que ocurre en la práctica diaria, una entidad diferente de aquella epilepsia
que responde bien a los tratamientos, o sea, aquellas epilepsias fármacosensibles. Sin duda, aquí se nos presenta, como dijimos desde el inicio, un verdadero desafío donde necesitamos nuevas estrategias terapéuticas, no solo desde el punto de vista farmacológico, sino también de otros tratamientos no farmacológicos como las dietas y sin duda otros tratamientos como por ejemplo pueden ser los tratamientos quirúrgicos o estimulación neurológica también, que es un tema interesante, la neuroestimulación, como grandes desafíos para resolver a una población que a pesar de haber hecho un buen diagnóstico de todo punto de vista, los tratamientos no nos permiten resolver el control de las crisis todavía en un número significativo de casos y uno a partir de nuevas propuestas farmacológicas ve realmente beneficios en el control de las crisis, a veces con respuestas mágicas, pero aparentemente, según Martin Brody, dice que a pesar de los nuevos fármacos, él no ve grandes cambios en el manejo terapéutico de las epilepsias fármaco-resistentes. Y yo creo que en pediatría nuestra visión tal vez es algo diferente, porque vemos realmente, y tal vez no hemos hecho los estudios estadísticos con precisión, metodológicamente adecuados para aseverar que realmente la presencia de nuevos fármacos no nos ha mejorado la condición de estas epilepsias. Personalmente creo y que viendo que en algunos casos uno ve respuestas mágicas con excelente control de las crisis de manera permanente, nos da una satisfacción y un aliento a seguir insistiendo en la optimización de todo el armamento terapéutico que tenemos para el manejo de estas formas de epilepsias muy, muy particulares. El concepto que yo quería compartir con ustedes es que cuando hablamos de epilepsia fármaco-resistente, hay un grupo de epilepsias que realmente no lo son, que las consideramos pseudo-fármaco-resistentes. Y por otro lado están aquellas que sí, que verdaderamente son fármaco-resistentes. Y en este sentido, las epilepsias que no son verdaderamente fármaco-resistentes, las dividimos o las consideramos de acuerdo a tres aspectos. Por un error u omisión del médico, que esto es una posibilidad que habitualmente vemos, por error del paciente o por deficiencia sanitaria. Este es un concepto que lo he tomado de Natalio Fegerman, lo he compartido y creo que es muy útil, es muy práctico. Creo que debemos tener siempre en cuenta cuando uno está ante un paciente con resistencia a los fármacos. Y el primer aspecto es, ojo, con algunos trastornos paroxísticos no epilépticos, incluidas las pseudocrisis o crisis psicógenas, que hoy se llaman crisis funcionales, que sobre todo en los adolescentes es un motivo de consulta y de mala interpretación como crisis epilépticas en nuestro centro y en aquellos que trabajamos con epilepsia fármaco-resistente, una posibilidad, inclusive teniendo también asociados crisis epilépticas verdaderas, es decir que estos trastornos son en general muy fáciles de identificar, pero en ocasiones imposibles de diferenciar las crisis funcionales de las crisis epilépticas verdaderas. Y aquí la experiencia clínica, el desarrollo de la historia clínica adecuada y ante la duda el registro video EG es fundamental para su identificación. Otros trastornos, por ejemplo, paroxísticos no epilépticos, son aquellos con mioclonías. Las mioclonías neonatales benignas del sueño es un ejemplo por su repetición, por su, comportamiento
múltiple de las mioclonías, a veces multifocales, repetitivas, con cierta duración, fueron muchas veces confundidas por verdaderas epilepsias. Recuerdo un caso que había sido interpretado como una epilepsia con crisis focales migrantes y que llegó a terapia intensiva de nuestro hospital, y con el tiempo demostramos que no eran, que eran mioclonías benignas del sueño. Fíjense la diferencia sideral entre una cosa y otra, o casos que yo he visto que han sido internados en terapia intensiva durante mucho tiempo y manejados como verdaderos estados de mal epiléptico, como por ejemplo un caso que vi muy emblemático de un síndrome de narcolepsia con cataplexia, que estaba diagnosticado como una epilepsia mioclónica tónica, y pudimos demostrar a través de la videoelectroencefalografía que se trataban de trastornos paroxísticos no epilépticos, que eran realmente fenómenos de cataplexia. O sea, parece a veces tonto o muy simple esta diferenciación, pero muchas veces nos vemos nosotros involucrados en esta dificultad debido a que recibimos el paciente con un rótulo equivocado desde el punto de vista diagnóstico, y eso nos permite cometer a veces errores de todo punto de vista en el manejo de estos pacientes. Les menciono algunos casos para no entrar en detalle de cada uno de ellos, pero ustedes saben que la lista de trastornos paroxísticos no epilépticos es enorme, es uno de los capítulos o subcapítulos más importantes y está dentro de los trastornos paroxísticos que en nuestra práctica diaria son las consultas más frecuentes. El otro error habitual que se comete es interpretar inadecuadamente los tipos de crisis o definir mal los síndromes epilépticos. Ustedes saben que hay síndromes epilépticos que por definición no tienen chances quirúrgicas, y por otro lado hay síndromes epilépticos que son remediablemente quirúrgicos. Y eso es un concepto muy importante, y ni que hablar de la etiología, porque cuando uno tiene una epilepsia focal debido a una lesión unilateral, sea cual sea su naturaleza, la chance quirúrgica se impone, y no tenemos que perder el tiempo, como nos ha pasado durante mucho tiempo, de insistir en el tratamiento farmacológico cuando sabemos que ese paciente, si cumple los criterios de un abordaje quirúrgico en términos de definición de la zona epileptogénica y el reconocimiento de la zona que no se superpone con áreas elocuentes, la cirugía es la indicación, y eso hay que tenerlo presente en etapas tempranas de la epilepsia y también en etapas muy tempranas del desarrollo de ese paciente, para evitar el impacto que a veces determinados síndromes epilépticos tiene en su desarrollo. Por eso hay que ser muy claro en ese aspecto. Como les decía, la etiología de ciertas crisis que tienen tratamiento específico, como hipoglucemia, deficiencia de piridoxina, o deficiencia de vitamina B12, entre otras, o el déficit de glutuno, donde su identificación es fundamental por el concepto del tratamiento de la dieta como un tratamiento específico, y la presencia de la resonancia en los últimos años magnética, que nos ha permitido, junto a la videoelectroencefalografía, mejorar y cambiar el manejo de un número importante de casos. Es realmente el gran aporte de la neurología, y de esa manera, con resonadores mucho más importantes, con mejor resolución, con protocolos que nos permiten estudiar mejor a los pacientes, podemos identificar alteraciones estructurales con el beneficio que ello implica desde el punto de vista terapéutico y sobre todo quirúrgico, reconocer enfermedades progresivas, que son las que nos condicionan una respuesta adecuada a la medicación. Y si uno tiene dudas con respecto a todos estos planteos, bueno, se puede volver a insistir en una nueva historia clínica lo más detalladamente posible, un nuevo examen físico, neurológico, una interpretación más adecuada del electroencefalograma. La EG poligrafía es un aporte muy importante en la definición de muchos tipos de crisis, sobre todo aquellas sutiles. La video EG lo mismo, y sin duda repetir resonancias con mejores protocolos, con mejores resoluciones, y que de esta manera sin duda nos va a permitir evitar este tipo de error que a menudo sabemos todavía
que existen. Con respecto a nuestro error en la selección del fármaco, y esto es a partir fundamentalmente del tipo de crisis y el tipo de síndrome, la dosis inadecuada que muchas veces utilizamos, con la poca accesibilidad a los niveles séricos y un error en la interpretación de la efectividad, un mal uso de las combinaciones e interacciones de los fármacos. Esto tenemos que conocer. Siempre digo que nosotros tenemos que conocer también los fármacos clásicos, no los fármacos nuevos únicamente. De eso nos permite ser mucho más óptimos en su uso. El efecto paradójico de los fármacos, ustedes saben que en los niños este fenómeno suele ocurrir en las epilepsias focales, independientemente de su categoría, y cuando hay una predisposición al desarrollo del fenómeno de bisincronías bilaterales secundarias, los fármacos, por más bien seleccionados que estén, nos pueden jugar en contra a través de este efecto paradójico y desarrollar un patrón electroclínico a partir de este fenómeno, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego podemos hacer un agregado con respecto a este tema. Los niveles séricos hay que saber interpretarlos, muchas veces se lo interpreta inadecuadamente, modificando los fármacos por el nivel sérico solamente o por el peso, y hay que tener en cuenta siempre el aspecto clínico antes de hacer cambios desde el punto de vista farmacológico. Debemos informar al detalle a los pacientes, sobre todo si son adolescentes, y a la familia con respecto a lo que debemos sí o sí desde el punto de vista informativo de lo que significa el tratamiento farmacológico. Es nuestra obligación, y en ese sentido, como concepto general, tenemos que analizar las dosis de cada paciente, el tiempo necesario, las combinaciones, evaluar los aspectos de los efectos terapéuticos, y esto obviamente nos permite optimizar el manejo farmacológico de los niños con epilepsia farmacoresistente. Si seguimos con dudas en este sentido, siempre la internación es una posibilidad interesante. Los pediatras siempre colaboran en interpretar mejor, en informarnos mejor cuando uno tiene dudas, y ahí uno tiene que hacer un control intensivo, no solo clínico, sino a través de videos electroencefalogramas repetitivos, dosar los fármacos. Ahí uno durante la internación, teniendo en cuenta que la politerapia nos trae más problemas que beneficios, hay que hacer cambios a veces bruscos de la medicación, poner una vía y proteger de un posible efecto de abstinencia a partir de una suspensión brusca. Entonces decimos que suspendemos, que es ya un acto terapéutico, colocamos una vía, dejamos eventualmente una benzodiazepina de base, barajamos y damos de nuevo, porque de esa manera podemos favorecer al paciente significativamente, y esto es una realidad que lo vemos a diario, y esto confirma que la politerapia generalmente nos trae más dificultades que beneficios. Entonces, a partir de este cambio brusco, hacemos una corrección, una nueva interpretación y una completa reevaluación, porque a veces los fármacos, por más bien seleccionados que estén, pero a veces a altas dosis, es lo que generalmente nos genera una peoría en el paciente, y una peoría más que todo no solo por un cambio en el patrón electroclínico o una peoría en el patrón del aspecto clínico y electroencefalográfico, sino a través de un efecto adverso. Y en ese sentido, el descenso de la medicación y alguna modificación de la medicación nos permite un cambio muy, muy significativo en el paciente. Un cambio a veces es muy, muy llamativo, y con una mejoría también de la calidad de vida de la familia, teniendo en cuenta que a veces estas circunstancias se nos plantean en encefalopatías epilépticas pensando que el deterioro es por su epilepsia, y realmente el deterioro es por su aspecto farmacológico, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
porque históricamente nosotros hablamos en contra de la politerapia, pero en la práctica la politerapia la utilizamos mucho más de lo que pregonamos que no deberíamos hacerlo. Y eso es muy importante y les puedo asegurar que siempre hay que tenerlo en cuenta y que es un aspecto muy importante que muchas veces, o en un número interesante de casos, la optimización del manejo de la politerapia, así todo haya sido perfectamente seleccionada, lo vamos a beneficiar mucho al paciente y a la familia. Y eso hay que tenerlo siempre presente. La siguiente. Las epilepsias pseudo fármaco resistente, por errores del paciente, obviamente es por, ustedes saben, y sobre todo en adolescentes, el mal cumplimiento del tratamiento, un tratamiento irregular. Eso a veces es más complicado que no tratarse directamente por los riesgos que ello implica, y un estilo de vida inadecuado, en donde hay ciertos factores que son precipitantes de la crisis, sobre todo en algunos síndromes en particular, como por ejemplo las epilepsias generalizadas idiopáticas del adolescente, donde la falta de sueño o el alcohol, que pensamos que altera el sueño, genera dificultades y favorecen las crisis. Algunos ejemplos para hacer, y por cuestiones de tiempo, como ejemplos de esta circunstancia. Con respecto a las pseudoresistencias por deficiencia sanitaria, todavía existen fármacos con mala calidad, sin cumplir la biodisponibilidad y las bioequivalencias necesarias, escasas información o accesibilidad a las pruebas de laboratorio, en este caso a los dosajes, y a veces una irregularidad en la provisión de los fármacos en algunos ambientes, sobre todo a nivel público, lo cual eso nos genera dificultades y impacto sobre el control de las crisis. Una vez que entonces nos aseguramos que estamos ante una verdadera epilepsia resistente a los fármacos, la insistencia eterna de la importancia del tipo de epilepsia, del síndrome epiléptico, del tipo de crisis y de la etiología, y uno tiene que asegurarse, como dijimos, un análisis profundo de los fármacos utilizados en tiempo, en dosis, combinaciones, tolerancia. La tolerancia significa cuando un fármaco deja de tener efecto, y esto es importante, ocurre fundamentalmente en las benzodiazepinas, pero también en otros fármacos. Y cuando ya estamos entonces seguros de la farmacoresistencia, es importante, y el concepto en donde además de la etiología, como ahora cada vez más tenemos que tener en cuenta en esta hoja de ruta de pensamiento que debemos tener ante un niño con epilepsia, sea fármaco resistente o no fármaco resistente. Por eso siempre es importante saber que conocer bien todos los síndromes epilépticos. O sea, no solo los fármacos resistentes, sino también los otros que son los más prevalentes y que tenemos que tenerlo bien claro cuáles son, porque eso nos va a favorecer o evitar que entremos ante un pensamiento de una epilepsia fármaco resistente que no lo es, no porque no respondió a 2 fármacos va a ser resistente, sino que hay síndromes, los más prevalentes, que son autolimitados, que sabemos que con el tiempo van a andar muy bien, y en ese caso evitar caminos equivocados que nos llevan más a complicaciones que a beneficio. Y las comorbilidades es un aspecto que siempre tenemos que tener en cuenta, más que nunca, porque de eso depende también los fármacos que vamos a seleccionar. Bueno, esto es un algoritmo que no les voy a hablar, complejo, pero que uno puede utilizar. Obviamente que cada uno tiene experiencia, prefiere ciertos fármacos más que otros, etcétera, etcétera. El tema del monofármaco, de la politerapia, de 2 fármacos de primera línea o agregar fármacos de segunda línea, pero siempre para dar un paso en estos casos, siempre el tipo de epilepsia, síndrome, crisis y etiología nos va a permitir ser mucho más prolijo
en el manejo terapéutico de este grupo de pacientes. Voy a mostrarle algunos cuadros, síndromes interesantes, que son las ausencias de inicio temprano. Esto es importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay diferentes síndromes que se expresan a través de este cuadro, y aquí ven los diferentes síndromes, lo importante es que la ausencia de inicio temprano puede ser un fenotipo de la deficiencia de GLUT1, del transportador de glucosa, y esto es importante porque el reconocimiento de estos casos implica un tratamiento específico como es la dieta cetógena. No solo las ausencias, sino algunas epilepsias de inicio temprano con mioclonías o que parecen o corresponderían a formas generalizadas idiopáticas, puede ser un fenotipo de este trastorno metabólico genéticamente determinado, y es importante su reconocimiento temprano porque la dieta es el tratamiento específico. Aquí ven nuestra publicación de un caso y fíjense desde el punto de vista electroencefalográfico que parece una crisis típica de ausencia, a veces no son tan típicas, pero muchas veces lo son, imposible de diferenciar de una epilepsia, ausencia de la niñez de inicio temprano. Otro cuadro interesante son aquellos chicos que debutan con un estado de ausencia. Chicos previamente sanos que debutan con un estado de ausencia. Y este síndrome es muy interesante porque, por ejemplo, uno de estos casos fue interpretado como una encefalitis inmunomediada con, obviamente, lo que ello implica, no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también desde el punto de vista terapéutico. Estos pacientes, uno de ellos lo identificó la maestra en el ámbito escolar, hizo una filmación muy didáctica, muy clara, que aportó una sospecha diagnóstica muy importante. Lo conectamos a este chico y demostramos estas descargas continuas que duran horas, de punta a onda, bilaterales, rítmicas, a veces asimétricas, y que coincide con este cuadro de confusión, este cuadro de un nivel de alerta disminuido, con un paciente que no está en sus cabales, desde el punto de vista de su conciencia, de su reacción, de su lenguaje, y que con el uso de ácido valproico respondieron de manera excelente, sin en general tener recurrencia de crisis. Estos son síndromes que probablemente sean más comunes de los que pensamos, hay otros grupos, como el grupo de Dalla Bernardina, que ha identificado estos casos, y hubo un estudio reciente, colaborativo, multicéntrico en Italia, describiendo este cuadro y tratando de investigar desde el punto de vista genético su probable origen. Esto es interesante porque también se dan en pacientes adultos de la tercera edad, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí ven otro patrón muy similar. Este es el ejemplo emblemático de un síndrome epiléptico bien definido que es remediablemente quirúrgico, la epilepsia temporal mesial con esclerosis del hipocampo, que ustedes conocen muy bien. El cuadro clínico es muy característico, y cuando este cuadro clínico es muy característico y vemos un patrón eléctrico concomitante, no solo interictal sino también ictal, y vemos en los estudios, esta es nuestra experiencia publicada, en los estudios de imágenes, aquí ven un electro con descargas bien focales, ictales, típicas. Aquí ven otra descarga, en general son crisis asociadas a una actividad teta, delta, bien lateralizada a nivel temporal. Aquí ven otro caso, en este caso ya hay una punta intercalada dentro de la actividad lenta que propaga al hemisferio homólogo. Y aquí ven la alteración de la imagen con su tríada, la atrofia mesial, con la dilatación del cuerno efenoidal a nivel derecho. Aquí ven los cambios de intensidades, menor volumen, y esta es lo que confirma el diagnóstico. Por lo tanto, se hace en este caso una lobectomía estándar derecha, o podemos hacer una amígdalo hipocampectomía, en este caso en un niño mayor, en un adolescente. Aquí ven la pieza anatomopatológica, donde se le resecó la amígdala y el hipocampo, y este es el caso emblemático de cirugía
de epilepsia en un síndrome bien definido como es la epilepsia del lóbulo temporal secundaria a esclerosis facial. Nuestra experiencia con las displasias corticales focales es muy importante, sobre todo la tipo 2 y la tipo 2B. Ustedes saben que está la 1, 2 y 3. La 1 y la 3 tienen A, B y C, la tipo 2 es A y B, o sea, es importante tener el reconocimiento de estas variantes. Esta es la que más experiencia tenemos en cirugía, con buenos resultados, y es un gran desafío que se nos plantea siempre ante una epilepsia focal. Esta es una de las causas más comunes de epilepsia, sobre todo extratemporales, y que la cirugía nos permite favorecer mucho el control de las crisis en estos pacientes. El síndrome de Rasmussen, muy bien conocido por todos ustedes. Este es el consenso diagnóstico europeo, clásico, que es importante tener en cuenta. Es una enfermedad de un hemisferio progresiva, que lleva a un deterioro progresivo, no solo desde el punto de vista clínico, sino de imagen, y cuando se cumplen los criterios, el tratamiento efectivo es la hemiferectomía, con buenos resultados. Es importante, cada vez estamos siendo más oportunos en la decisión quirúrgica para evitar un mayor impacto de esta enfermedad. Aquí vemos nuestra comunicación, nuestra experiencia. Hemos publicado casos atípicos de presentación, que por cuestiones de tiempo no me voy a referir, podemos conversar después. La siguiente. Aquí vemos este síndrome particular de epilepsia del sobresalto o crisis del sobresalto en pacientes con PC hemiparética, y que tienen estas crisis de sobresalto, que la hemiferectomía o la lesionectomía ampliada nos permite resolver el tema de estas crisis, que son muy invalidantes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen autonomía, independencia motora, y esta cirugía permite cambiarle la calidad de vida. Esta es nuestra experiencia de la hemiferectomía en un número significativo de casos, considerando en particular los síndromes epilépticos. Y aquí ven una lista de síndromes epilépticos difusos que tienen, ante la presencia de una causa debido a una lesión focal o unilateral, las posibilidades de resolverlo quirúrgicamente. Estos son casos emblemáticos, y cuanto más temprano hagamos la cirugía, menos impacto el síndrome epiléptico va a tener sobre el desarrollo neurológico de estos pacientes. Este es otro síndrome muy importante. Esta es la causa más común de PC hemiparética, que es la polimicrogilia unilateral, que genera una hemiparesia no levemente espástica, con una epilepsia en la mayoría de los casos, y de estos epilépticos la mayoría de los casos hace un fenómeno de punta onda continua durante el sueño lento. Por eso es importante manejar adecuadamente estos pacientes, y creo que, si bien es cierto, farmacológicamente podemos resolver este patrón de punta onda continua, la cirugía probablemente lo que nos permite es una curación de toda la epilepsia, no solo del fenómeno de punta onda continua, sino de la futura epilepsia. Este es un cuadro de espasmos epilépticos interesante, sin ipsarritmia, un cuadro que tenemos que pensamos que es más frecuente de lo que pensamos, y muchas veces estos espasmos epilépticos sin ipsarritmia son debido a lesiones, esta es nuestra experiencia, a lesiones focales. Aquí ven los típicos espasmos en salvas. Otra expresión de los espasmos a través de ritmos rápidos. Aquí ven las ondas lentas con los ritmos rápidos intercalados, repetitivos, que son los espasmos. Y la situación ante la presencia de aquí ven otra serie de espasmos, de lesiones unilaterales, como en este caso un glioma temporal. La cirugía nos permitió el control de estos espasmos, evitando un mayor deterioro. Y aquí ven una lesión focal, una displasia tipo B, 2 tipo B, con un beneficio en la cirugía y permitiendo también un control de los espasmos. La posibilidad de encontrar dos síndromes, dos encefalopatías epilépticas que corresponden a un mismo grupo etario, es importante, porque esto nos permite mejorar el manejo terapéutico. Es decir, un paciente que hace una punta de onda continua puede evolucionar un Lennox-Gastaut o viceversa,
y el reconocimiento de esta posible eventualidad es importante porque los fármacos, algunos del Lennox-Gastaut que usamos para el Lennox-Gastaut, favorece la punta de onda continua, y eso tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar mejor los fármacos. El síndrome Fires es aquellas crisis multifocales inducidas por la fiebre, que son refractarios al tratamiento, que es un verdadero síndrome inmunomediado junto al Rasmussen. Es interesante reconocerlo temprano, hacer un tratamiento agresivo, porque es una epilepsia severa y todavía no tenemos excelentes resultados terapéuticos, pero la manera de trabajar temprano desde el punto de vista terapéutico y su identificación probablemente favorezca un mejor manejo desde el punto de vista del impacto que tiene este síndrome. Tiene una fase inicial aguda, precedida por una fiebre inespecífica, y después crisis multifocal, y va hacia una forma crónica, en donde el patrón de imágenes, ustedes ven acá una lesión bilateral hiperintensa a nivel de ambos lóbulos temporales, un patrón característico que con el tiempo va haciendo una atrofia, a veces unilateral, a veces bilateral. Esto probablemente sea consecuencia de la enfermedad de base, de las crisis tan prolongadas y persistentes y multifocales, no la causa de íntimamente lo estructural de las crisis, porque se ha visto que si pensamos así, pretendemos que las crisis se originan de estas lesiones estructurales y queremos operar, los resultados no son tan exitosos como pensamos o queremos interpretar, porque las crisis en general son neocorticales, por eso la cirugía en estos casos no es tan beneficiosa. La siguiente, sí, tenemos que trabajar sobre tratamiento inmunomodulador. Acá vemos una lesión, un amartoma hipotalámico que se asocia a epilepsia farmacoresistente. Aquí el gran desafío es encontrar una técnica quirúrgica ideal que nos permita favorecer el control de las crisis, extirpando o llevando una técnica quirúrgica a cabo correcta para controlar las crisis. Estos son los diferentes tratamientos, pero creo que el verdadero desafío está en encontrar una técnica quirúrgica adecuada. Bueno, otro síndrome interesante son los tumores cerebrosos, que vemos a nivel pediátrico, sobre todo en recién nacidos, que cuando tenemos crisis unilaterales sin déficit focal, refractarias, persistentes, la posibilidad de que estemos ante un tumor cerebeloso es una alternativa. La imagen lo confirma, y una cirugía obviamente nos permite un control de estas epilepsias, que en general se deben a ganglioglomas o gangliocitomas, como los tumores de estirpe más frecuentes localizados a nivel de cerebelo. Esta es nuestra publicación. Y aquí ven etiologías que uno ve ante niños con epilepsia, con crisis epiléptica farmacoresistente, en donde tenemos que pensar que van a comportarse de esta manera y donde hay altas chances de resolverlo desde el punto de vista quirúrgico. Esto siempre tenemos que tener presente. Algunas de estas etiologías ya forman parte de los síndromes epilépticos de origen o de causa específica. Estas epilepsias de origen específico, como el síndrome de Sturge-Weber, ya hay que tenerlo en cuenta, y es hoy considerado ya un síndrome, y sabemos sus comportamientos en todas estas etiologías, como la esclerosis tuberosa, etc. La siguiente. Bueno, para terminar entonces, los síndromes farmacoresistentes que no presentan claramente chances quirúrgicas, hay que evitar evaluaciones prequirúrgicas, hay que conocerlos muy bien, y por otro lado, sí reconocer aquellos síndromes que remediablemente son quirúrgicos. Hay algunos síndromes donde la dieta cetógena es el tratamiento y utilizarlo en etapas tempranas, en algunos casos es el tratamiento específico. Ya vimos el ejemplo de la epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis mesial, que hay que identificarlo tempranamente. Hemos visto pacientes adultos que nunca se le ofreció la chance de la cirugía, con lo que implica este síndrome, que es progresivo, que lleva a un deterioro. La siguiente. Y también tenemos que tener en cuenta aquel grupo de síndromes
que la lesión cerebral, si bien es cierto, los síndromes son difusos, pero ante la asociación con una lesión focal o unilateral, la cirugía también está indicada y no hay que perder la oportunidad o el momento oportuno, valga la redundancia, para la decisión quirúrgica y evitar el impacto que esto implica en el desarrollo neurológico de los pacientes. Otros tratamientos hay que tener en cuenta desde el punto de vista quirúrgico paliativo, como puede ser el estimulador vagal, a pesar de sus costos, o la callosotomía, que es una alternativa interesante que podemos también tener en cuenta, y el desafío es optimizar cada uno de estos tratamientos de acuerdo a cada caso en particular. Hemos tenido en los últimos años el aporte del cannabidiol, farmacológicamente serio, adecuado, que también no deja de ser una alternativa en el manejo de estos pacientes. Este es nuestro reciente libro, que es importante porque nos ayuda al manejo clínico y electroencefalográfico de todos los síndromes epilépticos, no solo de los que responden bien al tratamiento, sino de los resistentes a los fármacos.